Una sociedad secreta, la cual se cree que posee conocimientos relacionados con los orígenes de la humanidad. Nuestras ceremonias son antiguas y esta es la forma en que las enseñamos. Sus miembros desempeñaron un papel clave en la fundación de los Estados Unidos de América. Incluso hay personas que afirman que los Estados Unidos fue una república masónica en sus inicios. Y hoy, algunos creen que esta organización puede estar a punto de promulgar nuevos e históricos planes. Queremos mejorar el mundo y debemos hacer lo que sea posible para poder lograrlo. Durante casi 3 siglos, los miembros de la orden fraternal conocida como los masones han sido clave en la construcción de la civilización occidental. Sin embargo, el secretismo que los envuelve a ellos y a sus antiguos rituales practicados ha hecho que se cuestionen su verdadero propósito. Hay muchos que sospechan que hoy en día, algunos masones están tratando de sentar las bases de un nuevo orden mundial. ¿Será cierto? Y de ser así, podremos ver la verdad que se oculta sobre lo relacionado con esta reservada fraternidad en este episodio. Washington, D.C., 7 de diciembre de 2016. El presidente Donald J. Trump nombra al exgobernador de Iowa, Terry Branstad, un prominente masón, como el nuevo embajador de Estados Unidos en China. Una nación que de hecho prohibió a sus ciudadanos unirse a dicha fraternidad. La masonería se basa en un culto secreto e inevitablemente genera suspicacia desde afuera. Algunas personas creen que los masones son la mano oculta que controla todo lo que sucede en el alto mando político. Es la orden fraternal más grande y antigua del mundo. Una orden fraternal es básicamente un club social para hombres y los masones existen desde hace siglos y han tenido un gran impacto en nuestra sociedad y nuestra democracia. Según algunos historiadores e investigadores, más de 6 millones de personas en todo el mundo han tomado el juramento secreto masónico. Solo en Estados Unidos, sus miembros han tenido posiciones de poder en el Congreso, en todos los niveles del sistema judicial, y 14 han sido ascendidos hasta la oficina presidencial. ¿Podría ser una coincidencia que muchos masones hayan buscado tal poder en la sociedad estadounidense y lo hayan obtenido? Puede que la respuesta se encuentre en una leyenda que dice que la masonería evolucionó a partir de otra antigua y misteriosa organización, los Caballeros Templarios. La gente se pregunta si los masones son descendientes directos de los templarios. Y yo diría que posiblemente sí, por su ideología y sus creencias. Los Caballeros Templarios se crearon en el año 1118 para proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa durante las cruzadas. Sin embargo, tras establecer su cuartel general en el monte del Templo de Jerusalén, en el lugar donde se encontraba el Templo de Salomón, algunos creen que los templarios descubrieron no solo reliquias religiosas de incalculable valor, como el Arca de la Alianza, sino también documentos antiguos que contenían conocimientos secretos perdidos a lo largo de la historia. Estando allí, se desenterró lo que se creía que era la tumba de Salomón. Y se podría decir que empezaron a encontrar cosas muy valiosas. Durante este periodo, los templarios no solo protegían las vidas de los peregrinos religiosos, sino también crearon uno de los primeros sistemas bancarios organizados y cuidaban sus objetos de valor. Los templarios fueron los primeros banqueros, en realidad quienes comenzaron con el sistema de crédito. Prestaban dinero a la gente a cambio de un pago, lo que ahora llamaríamos una tasa de interés. Básicamente tenían un tesoro para respaldarlo. Y gracias a ello los templarios se volvieron muy poderosos. Sin embargo, en el año 1307, la influencia y la riqueza de los templarios se convirtieron en una gran amenaza para el rey Felipe IV de Francia, quien tenía una deuda con ellos. Con la colaboración del Papa Clemente V, el rey acusó a la orden templaria de herejía,
prohibió su existencia y mandó arrestar, torturar y ejecutar a muchos de ellos. El viernes 13 de 1307, una fecha que representa deshonra para los templarios, fue el día en que el rey de Francia y el papa de la época decidieron deshacerse de los caballeros templarios. Quemaron en la hoguera a Jacques de Molay, quien era el jefe de los templarios. Muchas personas en la corte del rey de Francia, así como en el Vaticano, eran templarios, de modo que los templarios entendieron que algo se avecinaba. Por lo tanto, decidieron emigrar a otros lugares para empezar sus negocios y prosperar. Hubo 2 lugares importantes en Europa donde de alguna forma se les permitió continuar, no oficialmente, pero la monarquía ignoró eso: Portugal y Escocia. Existe la teoría de que los masones descienden de los caballeros templarios. Se dice que al huir de Francia, algunos templarios escaparon a las islas británicas, tal vez a Escocia, y que buscaron empleo entre los albañiles de la época, y llevaron características de sus tradiciones, sus rituales y símbolos a la masonería. Aunque la conexión directa entre los caballeros templarios y la masonería sigue siendo objeto de debate, lo que se cree cierto sobre los orígenes de los masones es que entre los siglos XI y XIII, la Iglesia Católica le encargó a un gran número de maestros albañiles la supervisión de la construcción de varias catedrales en toda Europa. Estos maestros albañiles pronto pasaron a ser conocidos como masones, debido a que viajaban libremente entre varias logias que estaban establecidas como lugares donde podían confraternizar con sus colegas y compartir los secretos internos de su oficio. Estas personas se encontraban entre las más instruidas de la época, entendían de geometría, matemáticas y sabían cómo cortar y comprimir determinadas piedras, compartían secretos. Lo que hicieron fue crear una especie de sistema de iniciación que admitía a ciertos maestros albañiles a esta sociedad. A finales del siglo XVI, había docenas de logias masónicas en Escocia y en todo el Reino Unido. También fue una época en la que la afiliación a la comunidad comenzó a cambiar. Se hizo mayor énfasis en los rituales, la simbología, los niveles de los miembros y el intercambio de conocimientos secretos. Hay quienes creen que los descendientes de los caballeros templarios utilizaban estas logias para transmitir sus secretos a los masones y proteger sus enormes riquezas. Cuando te unes a los masones hay mucho estudio, comprensión e investigación. A los 3 primeros grados de la masonería se les conoce como simbólicos. Ahí es donde están la mayoría de los masones. Son masones de oficio o masones de logia. Estos incluyen el nivel de aprendiz, el compañero y el maestro masón. Hay una verdad que tienes que mantener en secreto a medida que pasas por las diferentes puertas para llegar a los niveles más altos. Tienen que nombrarte para llegar al nivel más alto. Sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad, cada vez que el conocimiento es suprimido por ciertos poderes, cada vez que hay una forma que sin duda es de tendencia tiránica que trata de suprimir el conocimiento, de inmediato surgen sociedades secretas que intentan proteger el conocimiento para difundirlo a la siguiente generación. Según algunas investigaciones, para el siglo XVIII, los masones acumularon mucho poder para contraatacar a las monarquías europeas que querían destruirlos. Según algunos, esto supuso una oportunidad en el Nuevo Mundo y la posibilidad de cambiar el curso de la historia. Filadelfia, Pensilvania, 4 de julio de 1776. El Segundo Congreso Continental emite la histórica Declaración de Independencia, un audaz decreto por el que las 13 colonias norteamericanas pasan a ser estados independientes y dejan de estar gobernadas por Gran Bretaña. En el transcurso de los siguientes sangrientos 7 años, durante la Guerra de la Independencia, el ejército continental, dirigido por el general George Washington, aseguraría la independencia de los Estados Unidos de América. Era una nueva nación,
un nuevo experimento de gobierno autónomo y democrático, y un nuevo orden mundial. En la fundación de los Estados Unidos, todos los fundadores eran seres muy razonables, luchaban por una forma de gobierno republicano, luchaban contra la monarquía, contra los dogmas, tenían un ideal muy revolucionario. El lema de los Estados Unidos, y pluribus unum, de muchos uno. ¿Qué significa? Significa diversidad dentro de la unidad. La masonería reúne a personas de diversos orígenes. Libertad de la ignorancia, libertad de la superstición, libertad de la intolerancia, libertad del extremismo. Esas eran ideas peligrosas en ese entonces, porque las monarquías absolutistas y la iglesia querían controlar todo. Pero junto a la gloria de los valientes hombres y mujeres que trabajaron y lucharon sin descanso para fundar los Estados Unidos de América, existía un vínculo particular con una sociedad secreta que había emigrado a Norteamérica siglos antes. La conexión era evidente no solo en sus líderes, sino también en los documentos de su fundación. Esa sociedad secreta eran los masones. Muchos de los padres fundadores, especialmente los más influyentes, personas como George Washington y Benjamin Franklin, eran masones. Si hay un lugar en el planeta donde los principios y las enseñanzas fundamentales de la masonería tuvieron el mayor impacto, sería Estados Unidos. Incluso hay personas que afirman que los Estados Unidos, desde los propios inicios de su constitución, fue una república masónica. Los masones representaron a 2 de los 5 miembros del comité que redactó la Declaración de Independencia, el 40% de los generales durante la Guerra de la Independencia y el 30% de los que firmaron la Constitución de Estados Unidos. La masonería va acorde en gran medida con los ideales que se plasmaron en la Constitución estadounidense y en la Declaración de Independencia. Tenían valores de tolerancia religiosa, cosmopolitismo y derechos e igualdad entre todos los ciudadanos. Uno de los masones de la época era Montesquieu, famoso filósofo y político francés que tenía un ideal radical sobre la separación de poderes. Planteaba 3 ramas de gobierno: legislativa, ejecutiva y judicial, que debían controlarse y equilibrarse para formar un verdadero gobierno republicano. Washington, D.C., 1791. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos de América, nombra al arquitecto francés Pierre-Charles L'Enfant para que diseñe la capital de la nación. Mientras Washington era maestro masón, L'Enfant aparentemente nunca pasó el nivel de aprendiz. Sin embargo, hay quienes creen que se incrustaron símbolos asociados a la masonería en el diseño de la ciudad, como reconocimiento de los vínculos entre la sociedad secreta y la fundación del país. El trazado básico de la ciudad originalmente tenía calles diagonales. Debían tener alguna razón para trazarlas de esa manera, porque lo común es usar un patrón de cuadrícula, y DC no seguía un patrón tradicional. Es un patrón que se trabajó con mucho ingenio, por lo que cuando se está viendo desde arriba, también ves estrellas en cascada, y todo es parte del pensamiento masónico. No hay duda de que Washington, D.C. fue diseñada de acuerdo con los ideales y el simbolismo masónico. En 1793, el presidente George Washington presidió la colocación de la primera piedra del Capitolio de los Estados Unidos. Una ceremonia que no solo dio inicio a la construcción, sino que también estuvo marcada por elaborados rituales masónicos. Allí estaba George Washington con su vestimenta masónica para realizar una ceremonia masónica con granos y aceite, con instrumentos de medición masónicos y demás. Era el líder de la República con muchos de sus oficiales más importantes en una ceremonia masónica pública. Y, sin embargo, es una ceremonia que se basa en una sociedad secreta. Pero ¿cuál era el verdadero objetivo de este nuevo gobierno autónomo? ¿Una nueva forma idealista de democracia?
Algunos sugieren que los masones implicados en realidad tenían segundas intenciones. La gente empezó a sospechar de la fraternidad. Creo que esto respaldó los temores de que la masonería ejercía algún tipo de poder sobre el gobierno o la sociedad. La masonería tuvo un enorme éxito en los inicios de la República Estadounidense, pero en 1826 la masonería sufrió una especie de desastre con el nombre del caso Morgan. En 1826, William Morgan, un prominente masón del norte del estado de Nueva York, firmó un contrato de publicación prometiendo revelar los secretos de las iniciaciones masónicas. Tradicionalmente, el juramento masónico era bastante espeluznante. Debían jurar de forma solemne delante de todos sus hermanos que nunca contarían los secretos fuera de la logia. De lo contrario, recibirían castigos bastante horribles, como que les arrancaran la lengua y los degollaran. Cuando Morgan dijo que contaría los secretos de la masonería, algunos de los miembros activos se tomaron su obligación masónica con más seriedad de la que en realidad debían. Y básicamente lo metieron en un carruaje, se adentraron en el bosque y Morgan gritó por la ventana ¡asesinos! Mientras se perdían hacia el atardecer y nunca más volvieron a verlo. Nunca encontraron el cuerpo de Morgan, pero se llevó a cabo una investigación y juzgaron a los miembros de la logia local por su muerte. Se celebró un juicio contra los masones que lo habían secuestrado. El juez del caso era masón. El gobernador era masón. Creo que el comisario era masón. Estaban todos esos masones involucrados en el proceso judicial y por lo mismo nadie fue condenado por el asesinato de William Morgan. Eso desencadenó una ola nacional de histeria contra los masones activos. Esto dio lugar a un movimiento antimasónico que duró desde 1826 hasta 1842, y durante ese periodo era mal visto ser masón. En 1828, el caso Morgan incluso incentivó la creación de un partido político, el Partido Antimasónico. El partido apoyaba a los votantes temerosos de la influencia masónica dentro del gobierno de los Estados Unidos. El partido ganó la elección presidencial en el estado de Vermont. Aparecieron cientos de periódicos antimasónicos en todo el país y los masones comenzaron a ser atacados. En los periódicos de la época relatan cuando a los masones les arrojaban alquitrán y plumas en las calles. El movimiento antimasónico era muy popular en esa época. ¿El caso Morgan realmente perjudicó a la masonería y señaló su fin como una fuerza poderosa dentro de la sociedad estadounidense? Hay quienes creen que ocurrió justo lo contrario y que condujo a otro complot secreto dentro de la hermandad, no solo para consolidarlos más, sino también para ocultar miles de millones en oro. Un complot secreto directamente relacionado con la Guerra Civil estadounidense. Condado de Marin, California, febrero del 2013. Una pareja ve la parte superior de una lata oxidada, asomándose en la tierra mientras pasean a su perro en su propiedad rural. La desentierran y descubren que contiene más de 1,400 monedas de oro. Hasta la fecha, el llamado Saddle Ridge Hoard es el mayor descubrimiento de monedas enterradas documentado en Estados Unidos. Tienen un valor de $10 millones y datan de mediados o finales del siglo XIX, y hay muchos misterios sobre esto. El lugar donde estaban enterradas las monedas estaba marcado con una piedra angular. Los señalaron para que alguien los encontrara. Se especula mucho sobre quién enterró el oro y de dónde vino. ¿Cuántas personas tienen hoy en día 1,400 monedas de oro? Eso es muy raro. ¿Por qué enterrarlo? ¿Fue parte de un patrón masónico? ¿Un mapa de tesoros masónicos? Es mucho dinero para que alguien lo esconda. Y por eso la gente afirma que las 1,400 monedas de oro de Saddle Ridge pudieron ser escondidas por los caballeros del Círculo Dorado. Los caballeros del Círculo Dorado
eran una sociedad secreta del siglo XIX que apoyaba la secesión de la Confederación y la preservación de la inmoral institución de la esclavitud. Se cree que la organización trabajaba para crear una nueva federación que aumentaría el poder de los Estados Unidos del Sur. Y algunos de sus miembros eran masones. La sociedad que el Círculo Dorado pretendía crear habría sido un enorme imperio esclavista alrededor de todo el Mar Caribe. Así que la idea principal era separar los estados del sur de los Estados Unidos. De alguna manera, conquistar México y el norte de Sudamérica y todo el Caribe. Y luego combinar todo en un nuevo imperio. Ellos planearon muchos de sus rituales y juramentos basándose en la masonería, solo que los hicieron más oscuros. Juramentos más turbios, penas más duras por romper su juramento, cosas por el estilo. Su objetivo durante la guerra era hostigar a las tropas del norte e impedir sus movimientos por cualquier medio necesario, quemando puentes, rompiendo las vías del tren, cosas así. Los Caballeros del Círculo Dorado eran una poderosa organización subversiva. Eran un grupo de masones que fomentaron la guerra civil, ayudaron a ejecutarla y luego pasaron a la clandestinidad cuando parecía que iban a perder la guerra, y se preparaban para una segunda guerra civil enterrando reservas de oro. A medida que crecía la influencia de esta oscura organización, circularon rumores de que miembros de los Caballeros del Círculo Dorado habían enterrado lo que hoy equivaldría a miles de millones de dólares en tesoros por todo el sur y el suroeste de Estados Unidos. Inicialmente pudieron hacerlo robando al Departamento del Tesoro gracias a sus infiltrados. Los Caballeros del Círculo Dorado estaban bien informados. Tenían información privilegiada, infiltrados en cada organización. Por lo tanto, sabían cuándo salían los pagos de oro y plata a las tropas y dónde atacar. Según algunos descendientes de Jesse James, el famoso forajido era tanto masón como miembro de los Caballeros del Círculo Dorado. E insisten en que a pesar del registro oficial, no fue asesinado a tiros en Missouri en 1882. Dicen que fingió su muerte, adoptó un alias y siguió robando y escondiendo oro por todo el país. Robaban bancos, robaban trenes, pero no robaban para sí mismos. Se llevaban una parte y luego enterraban el botín. Era obvio que alguien le daba la información a Jesse. Él era quien daba en el blanco, pero era más que eso. Jesse James era un operativo político. Para la Confederación era un terrorista estadounidense y un comandante de campo de los Caballeros del Círculo Dorado. Con gente como Jesse James y otros construyendo la reserva financiera que tenían, podían lanzar esa segunda guerra civil, pero se prolongó durante tanto tiempo que ya no era posible una segunda guerra civil. Pero ¿por qué algunos masones se apartaron tanto de la visión de los padres fundadores hasta el punto de intentar activamente socavar los Estados Unidos, que pudo haberlos llevado a tener intenciones tan destructivas? Intenciones que parecían estar en desacuerdo con los principios masónicos de libertad y democracia. La gente dice que pudo haber sucedido algo con la masonería en Estados Unidos. Por eso pasó de ser una fuerza benigna y benévola a una que tal vez organizó una revolución interna, que fue la guerra civil y que debió estar bajo la influencia de Albert Pike. La evidencia apunta a que Pike era el líder supremo, no solo de los Caballeros del Círculo Dorado, sino de la masonería del rito escocés. La masonería del rito escocés se estableció formalmente en 1801, no en Escocia, sino en los Estados Unidos. Al comienzo de la Guerra Civil, Albert Pike, un famoso escritor y erudito, había ascendido al rango más alto de la orden. Como soberano gran comendador, Pike trabajó para transformar el rito escocés en la rama más selecta de la hermandad masónica. Se dice que Pike encontró el rito escocés en una cabaña y que lo dejó en un templo. Y en cierto sentido, él lo hizo. Revisó nuestros rituales y estatutos. Tradujo muchos documentos raros e importantes al inglés. Modificó los 33 grados del rito escocés, los 33 niveles grados masónicos o 33 maneras de enseñar las lecciones.
Albert Pike sistematizó y creó toda la elaborada filosofía que hay detrás del rito escocés, que es el sistema simbólico más importante y rico que tienen los masones en los Estados Unidos de América. Ahora el problema con Pike es que él también fue un reconocido general confederado. Así que se puede decir que él encarna todas las contradicciones de la masonería estadounidense. Menos de un siglo después de que algunos masones lucharan por construir Estados Unidos, otros miembros lucharon por derribarlo. ¿Pero ese era el verdadero objetivo de los masones durante la Guerra Civil? ¿O simplemente jugaron en ambos bandos del conflicto para asegurarse de conservar el poder y la influencia, sin importar nada? 4 de enero de 2017. El congresista John Lewis, demócrata de Georgia y miembro de la logia masónica de St. James número 4 de Atlanta, presenta la ley del Parque Histórico Nacional Martin Luther King Jr. La ley convierte el área alrededor del lugar de nacimiento del Dr. King en Atlanta, Georgia, en un parque nacional, e incluye el templo masónico Prince Hall, donde se encontraba la oficina de King cuando dirigía la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur. Se dice que el Dr. King se estaba preparando en secreto para unirse a los masones de Prince Hall en abril de 1968. Pero le dispararon apenas unos días antes de que pudiera iniciarse. ¿Quiénes eran los masones de Prince Hall? ¿Y qué papel desempeñó esta rama de la masonería en el movimiento por los derechos civiles? La historia comienza en 1775 con Prince Hall, quien había sido liberado de la esclavitud apenas 5 años antes, y en 1775 intentó hacerse masón en Boston y fue rechazado por motivos raciales. Prince Hall se topó con los prejuicios comunes de la época. Entonces, lo que hizo fue buscar a otros africanos libres para formar una logia por su cuenta. Fundó lo que podría llamarse la primera logia masónica afroamericana, que hoy en día se llama Masonería Prince Hall en su honor, al ser admitido en una logia militar británica. Prince Hall le escribió a la Gran Logia de Inglaterra y les pidió un estatuto, porque se consideraban la máxima autoridad de la masonería en el mundo, y lo obtuvo. Por eso fundó la Logia Africana número 459, avalado por la Gran Logia de Inglaterra en Boston, Massachusetts. Y luego Prince Hall comenzó a emitir otros estatutos a grupos de masones de color que querían iniciar logias masónicas. En la década de 1840 se establecieron logias Prince Hall en las principales ciudades del norte de Estados Unidos. En medio de la esclavitud que aún existía en los Estados Unidos, un hombre tuvo una tremenda visión, no solo formar parte de la fraternidad, sino ampliarla para los afroamericanos de todas partes. La francmasonería Prince Hall, como llegó a llamarse, comenzó a crecer hasta convertirse en una gran organización, casi exclusivamente formada por hombres negros. Y así, la logia masónica Prince Hall se convirtió en el centro de la comunidad negra de clase media. En 1863, cuando el primer regimiento de tropas negras fue reclutado para luchar en la guerra civil, los masones de Prince Hall fueron fundamentales en la campaña de reclutamiento, y muchos de los sargentos y demás en ese regimiento también eran masones de Prince Hall. Las logias negras se convirtieron en un buen lugar para el movimiento abolicionista en el siglo XIX. La NAACP y otras organizaciones iniciaron con personas que eran miembros de una logia masónica Prince Hall. Lo mismo ocurrió en la década de 1960. Muchos de los líderes de la comunidad negra en los años 60 en la lucha por los derechos civiles también eran masones de Prince Hall. Thurgood Marshall
el abogado que lideró muchas de las luchas legales más importantes del movimiento por los derechos civiles, era un masón de Prince Hall. Medgar Evers, líder de los derechos civiles de Mississippi, que fue asesinado en Jackson por un supremacista blanco, también era masón de Prince Hall. Básicamente, la masonería trata de la evolución de la humanidad y del cambio positivo de la misma, por lo que los masones se sienten atraídos por causas que ayudan a mejorar la sociedad. El tipo de lecciones que enseñamos son cosas como el libre pensamiento, la hermandad, la igualdad, la honestidad. No nos importa cuántos años tienes, cuán rico eres, de qué color eres, cuál es tu religión. Si tú eres un masón, eres un hermano. Muchas personas que han estado en posiciones de poder resultaron ser masones. Hablamos de masones autodeclarados o públicos, pero hay muchos que no son conocidos. Para algunos es un orgullo mantener su afiliación totalmente en secreto. Y entonces la pregunta es si actúan en complicidad con los demás para conseguir sus objetivos. La teoría conspirativa sobre la masonería que circula ahora es la idea del nuevo orden mundial. Básicamente, supone que lo que estos grupos pretenden es establecer su propio orden mundial. Esa es su gran misión. En general, cualquier organización secreta siempre generará sospechas. No saben lo que pensamos, no saben lo que decimos, no saben lo que predicamos entre nosotros, no saben lo que hacemos. Esto es algo que alimenta las teorías conspirativas. Los masones dirán que no son una sociedad secreta, son una sociedad con secretos que discuten confidencialmente entre ellos. Pero simplemente negarían cualquier argumento de que están organizados a manera de cómplices para influir en acontecimientos, en política, en la forma en que se desarrolla la sociedad. Porque al no dejar registros de estas reuniones secretas, es muy difícil saberlo. ¿Por qué los masones mantienen semejante secretismo? ¿Y qué intentan conseguir? ¿Es posible, como algunos creen, que tengan un plan maestro para un nuevo orden mundial? La verdad puede estar tras las reuniones secretas de una misteriosa organización conocida como el Grupo Bilderberg. Montreux, Suiza, 2 de junio de 2019. Destacados líderes políticos, financieros, magnates de los medios de comunicación y titanes de la tecnología son fotografiados llegando a reuniones a puerta cerrada en uno de los encuentros más exclusivos y secretos del mundo. El evento anual conocido como el Foro Bilderberg no permite el acceso al público y a la prensa desde su creación en Holanda en 1954. La primera reunión ocurrió en el Hotel Bilderberg. Por eso se llaman los Bilderberg. Ellos invitan a la élite mundial del momento. Se piensa que ellos son la crème de la crème del mundo. El lugar de la reunión de Bilderberg varía cada año, al igual que la lista de las élites que asisten, pero se mantiene un estricto código de secretismo. Siguen la llamada regla de Chatham, que se basa en la regla de Chatham House, el Instituto Real de Asuntos Internacionales en Londres. Y la regla es muy simple. Está prohibido hablar acerca de lo que se dijo en las reuniones. La idea es que estas personas puedan hablar libre, abierta, justa y francamente, sin tener que rendir cuentas por ello, pero el problema es que no sabemos lo que dicen ni conocemos las decisiones y, paradójicamente, para que el grupo pueda hablar abierta, franca y transparentemente entre ellos, necesitan una regla que hace todo mucho más secreto para todos. Según los corresponsales de Bilderberg, su único objetivo es reunir a los líderes políticos y a los expertos de la industria de todo el mundo para fomentar un diálogo franco sobre cuestiones importantes a las que se enfrenta el mundo. Hay quienes sospechan que esta red de líderes mundiales y ciudadanos influyentes puede incluir también a algunos masones.
Algunas personas creen que el grupo Bilderberg es parte de las ramificaciones ocultas de los masones. Estas grandes reuniones de personas influyentes en el mundo se mantienen en secreto, y algunos de los que asisten a esas reuniones son masones. Existe la teoría de que este grupo se reúne y discuten lo que está sucediendo en el mundo. ¿Pueden dominar el mundo? No, pero pueden intentarlo tras reuniones de libre pensamiento e influir. La masonería atrae a hombres que quieren mejorar sus comunidades y el resto del mundo. Es un experimento gubernamental y la idea es hacerlo avanzar constantemente. Si esa es una intención oculta, entonces lo acepto. Tanto los masones como los Bilderbergs afirman que su intención es hacer del mundo un lugar mejor. Sin embargo, persisten los rumores de que estos grupos secretos tienen intenciones menos benévolas. ¿Pero qué alimentan estas sospechas? Cada vez que el mundo exterior ve algo como una organización secreta o algo que parece ser una organización secreta, casi de inmediato piensa que algo malvado está ocurriendo en su interior. Los masones y los Bilderbergs son buenos objetivos. Grupos donde se reúnen personas y discuten diferentes ideas políticas a puertas cerradas no se permite público, y al público no le gusta eso. ¿Qué hay al otro lado de la puerta? No puedo entrar. ¿Qué está ocurriendo ahí detrás? En lo que respecta a los masones, somos una sociedad secreta y guardamos nuestros secretos, pero no buscamos causar ningún tipo de desorden. Solo buscamos el orden en general. Y debemos hacer lo que sea para lograr este gran propósito. ¿Es posible que los masones estén a punto de crear un nuevo orden mundial? ¿Uno que lleva siglos en fabricación? Y si es así, ¿cómo será este nuevo orden mundial? Tal vez se puedan encontrar algunas pistas examinando el caos que surge durante las crisis internacionales. Un caos que, según algunos, está siendo utilizado para remodelar el mundo. 3 de junio de 2020. En medio de la pandemia mundial COVID-19, el Foro Económico Mundial publica un documento titulado El Gran Reinicio. La iniciativa llama a una reestructuración completa de los sistemas económicos y sociales para un futuro más justo, sostenible y resistente. Miembros destacados que pertenecen a la élite mundial apoyan la iniciativa, incluido el heredero de la monarquía británica, Carlos el Príncipe de Gales. A menos que tomemos las medidas necesarias y estas sean más ecológicas, sostenibles e inclusivas, acabaremos teniendo más pandemias y más desastres. Hay que progresar tanto como sea posible. Aunque muchas de las personas de todo el mundo consideran necesarios los cambios y restricciones propuestos, hay quienes cuestionan la oportunidad de esta iniciativa. Sugieren que la idea del gran reinicio tiene una sorprendente similitud con la forma en que los masones transformaron el mundo al fundar los Estados Unidos de América hace más de 2 siglos. El rito escocés tiene un lema: del caos al orden. Y la gente diría, oh, tal vez es el nuevo orden mundial. Eso es coherente con la tradición masónica de luchar contra la ortodoxia, de la monarquía y el clero. Y esa es una tradición templaria. Pero en realidad nunca han dicho que están detrás de la formación de un nuevo orden mundial y, por lo tanto, el ciudadano promedio no lo sabe y no hay forma de saberlo. Podría ser cierto, como algunos sugieren, que los miembros de la masonería están trabajando una vez más para establecer un nuevo orden mundial, tal como lo ayudaron a hacer durante la Revolución estadounidense. Y de ser así, ¿realmente traería más justicia, igualdad y libertad, como lo hizo la fundación de los Estados Unidos? Creo que lo que tenemos que hacer es mirar atrás a los inicios de nuestra historia
Y así es como la masonería comenzó a incursionar en los Estados Unidos. Queremos mejorar la sociedad. Estados Unidos fue el experimento de la orden para la democracia, para el bien de la humanidad, y fue la única revolución que logró tener un gran éxito. La idea es que necesitamos una nueva construcción social. Puedo crear una nueva construcción de la sociedad con la ayuda de otros, que pueden tener diferentes religiones, diferentes idiomas, diferentes nacionalidades, porque nos unimos según las necesidades comunes. Ya sea para liberar a la gente de la esclavitud, ya sea en la lucha por los derechos civiles, o incluso hoy en día en el movimiento de Black Lives Matter, o en donde sea, o en algún lugar, vas a tropezar con un masón. Hay mucha gente involucrada en los movimientos actuales de cambio social, no solo aquí, sino en todo el mundo. Algunos de ellos se convertirán en masones. No porque hayan estado en medio de la planificación de todo, sino porque les atrae la idea de crear un mundo mejor. Un nuevo orden. Me gustaría solo ver algo de orden en el mundo. Me gustaría ver que la gente se respete. Me gustaría ver que la gente deje de odiarse por razones absurdas. No queremos repetir el pasado. El gran experimento sigue avanzando. Estamos progresando. No lo llamo un plan secreto, lo llamo un servicio a la humanidad. Algunos masones insisten en que deben mantener el secreto, porque son una amenaza para los que están en el poder. Pero las teorías conspirativas afirman que en realidad son los masones quienes ejercen el poder y lo utilizan para rehacer el mundo cuando lo consideren oportuno. ¿Cuál es la verdad? Por ahora, permanece oculta, junto con otros tantos secretos que aún no han sido revelados.